reñidos resultados que arrojara anoche la encuesta Mark Penn se enciende todavía más el panorama político. ¿Será posible? Sobre las encuestas y lo que vendrá en el escenario político dominicano, vamos a hablar con el dirigente político Yatsel Román y el consultor en comunicación estratégica Felipe Vallejos. Bienvenidos los dos a Esto No Tiene Nombre. Muchísimas gracias. Aunque me presentan como dirigente político, yo siempre lo que trato, y lo soy, pero lo que siempre trato es de mantener el análisis en base a los datos, no en base a excelente. Eso es. Pero tú ya formas parte del partido de ¿cuál fue el otro día? ¿Soltaste a Balaguer y te fuiste con quién fue? Que hablamos no. Con Luis. Pero Pinky, él es un invitado, Ya Edwin le puso un calificativo de dirigente político. Es el productor, no somos el productor, tu amigo Edwin. No, pero el otro día dijo que él se había ido de la derecha a la izquierda. No. Lo dijo aquí en este programa. ¿Dijo eso? No estaba yo aquí. Eso fue lo que discutimos. Claro. Tenía COVID. Él cuando dijo eso tenía COVID. Pero bueno, estamos ahora hablando del tema de las encuestas. Ok. Y lo primero que yo quiero decir en torno a eso, creo que quizá Felipe estará de acuerdo porque ha sido consultor y ha participado como observador en otros procesos igual. Y el tema es que las encuestas hay que saber leerlas. Uno no puede solamente mirar quién está arriba y quién está abajo. Uno tiene que ver tendencias, uno tiene que ver metodología, uno tiene que ver caminos y uno tiene que ver desde luego lo que son todos los escenarios posibles. Y yo siempre he repetido en este mismo programa, en varias otras entrevistas, que aún las encuestas que son desfavorables para algún candidato son muy útiles para su campaña. Eso puede sonar un tanto paradójico, pero lo cierto es que si en una encuesta tú sales con un resultado quizá menor al que la tuya propia exhibe, eso te puede también servir para entender que quizá en un escenario específico, con ciertas preguntas, tú sales perjudicado y eso te puede ayudar a hablarle a eso que te falta. Por ejemplo, en esta encuesta de Mark Penn Stackwell, que no es Penn, Schoen y Berland, que era la firma anterior que había fundado Mark Penn, una persona que se hizo famoso en los años de los 90 como principal encuestador de Bill Clinton, pero previo a eso había estado con Ed Koch, había trabajado aquí con Leonel Fernández en 1996, después se separa de la firma que había fundado y lleva a cabo esta iniciativa de Mark Penn Stackwell, pero algo que yo sí quiero resaltar es la gran cantidad de indecisos que vemos en esta encuesta, algo que no es común en un proceso que ya está a la vuelta de la esquina, pero creo que tampoco es descabellado, tampoco creo que es algo que uno pueda descalificar y decir que eso no es creíble. ¿Por qué? Porque sencillamente hay que saber algo, el sistema político en República Dominicana ha ido cambiando. Anteriormente había una gran cantidad de personas que se definían como miembros de un partido político, por lo menos altamente simpatizantes, pero ahora eso cada vez es menos y hay una gran cantidad de personas, quizás no tan mayoritaria como la pone Penn, en mi opinión, pero sí creciente, que no votan solamente por querer sacar un partido político del gobierno o querer llevar a otro. Entonces hay una diferencia entre voy a votar por X porque no me gusta Y, o voy a votar por Y porque no puedo esperar que llegue ese 5 de julio para hacer a Y presidente de la República. Y entonces yo sí creo que por lo menos en esta encuesta de Penn es importante saber que hay un segmento pendiente que hay que hablarle y hay que hablarle con un lenguaje distinto, porque ese 13%, y a lo mejor Felipe estará de acuerdo conmigo, tú no puedes sencillamente decirle se van, tú no puedes sencillamente decirle vota por el PRM, tú tienes que darle una razón para que vote por ti. El voto partidario, el voto de estructura ya se está alineado con las distintas campañas, ya sea la de Gonzalo, ya sea la de Luis Abinader, ya sea la de Leonel Fernández. Pero otra cosa es el voto fluctuante, otra cosa es el voto de opinión que sí existe en República Dominicana. Hay quienes querrán decir que no, que eso es una ilusión, que aquí todo el mundo vota por sus intereses, pero sí hay una cantidad importante de personas que hay que hablarle un poquito más porque han adquirido más información, han adquirido más educación y no todo gira en torno a un color, no todo gira en torno a un himno. Y esa es la lectura que yo le doy inicialmente a la encuesta que causó el juidero anoche. Ya, Felipe. Bueno, lo primero es que Yatsel es más que un dirigente, un embajador de la República Dominicana, para quienes... Bien, pues tú eres brillante, Felipe, tú eres brillante. Bien, el productor Edwin, en lo adelante, embajador de buena voluntad, de
nuestro querido Jackson Román. Ese es su cargo, no me le empieza a complicar nada. Dale. Bueno, Felipe. Pero coincido plenamente con Yatzel en muchos aspectos con relación a la encuesta. El ruido mediático que ha causado y el seguimiento que se le ha dado implica que tiene una credibilidad mucho mayor que las anteriores encuestas que habían salido en las últimas semanas, porque estamos en una guerra de encuestas, incluso de aquellas firmas que están acreditadas ante la Junta Central Electoral, porque hay que recordar que el régimen electoral 1519 establece que deben estar acreditadas ante la Junta Central y habían algunas firmas encuestadoras que habían liberado resultados que están acreditadas y que tienen resultados bastante diferentes con relación a la que se liberó el día de ayer, la Mark Penn, y hay que verla también en perspectiva, es decir, en enero, cuando el PLD ya se había fragmentado de manera oficial, ya se había creado la Fuerza del Pueblo, y Leonel Fernández ya estaba siendo sondeado como candidato, sujeto a cualquier tipo de impedimento constitucional, Luis Abinader tenía un 43%. Luego del descalabro de las elecciones del 16 de febrero, que obligaron a moverlas para el 15 de marzo, esta situación, ese muerto, digamos, se le pegó mucho más al PLD porque se le responsabilizó desde la óptica de la opinión pública y eso elevó los números de Luis Abinader un 50%. Luego se vuelve a reconfigurar el escenario con la victoria en grandes urbes del PRM en las municipales del 15 de marzo y eso obliga a reconfigurar nuevamente el escenario en favor de Luis Abinader, pero pensando en mayo. Ahora, ese escenario se vuelve a reconfigurar y ha favorecido enormemente al PLD porque en una situación de estado de emergencia, quien tiene la responsabilidad de gestionar la crisis es el gobierno y evidentemente con todas las limitaciones del estado de emergencia, desde el toque de queda hasta la ampliación de los programas de asistencia social, pues evidentemente que eso ha repercutido en un rescate de la imagen del gobierno que ha tocado también de cerca a Gonzalo Castillo, que evidentemente se refleja en los números. Ahora bien, hay que mirarlo con lupa, es decir, hay un 13% de indecisos. Quiere decir que hay un 13% de personas que todavía no han decidido, si es que finalmente deciden votar, por quién van a votar. Ahora bien, es un llamado de alerta a Luis Abinader de que tiene que revisar su estrategia, porque si estaba fluctuando un 43%, luego subió un 50% y bajó de manera dramática un 39%, quiere decir que algo tiene que revisar en esa estrategia. Ha funcionado, por otro lado, la estrategia de Gonzalo Castillo, que se ha posicionado, según esta encuesta, en un 37%, y que evidentemente el momentum de la crisis ha sido capitalizada con mucho mayor eficiencia por parte del candidato oficialista, y Leonel Fernández sigue teniendo de alguna manera la llave de la victoria de uno de los dos, porque al día de hoy una cosa es más segura que la otra. La cosa segura, para mi gusto, lo que indica esto es que muy probablemente tengamos una segunda vuelta el próximo 26 de julio. ¿No creen ustedes que estos números estén todos, esta bajada, en el caso de la oposición, esté muy relacionada con que también la subida en su momento estuvo muy relacionada con el tema de la suspensión de las elecciones, las protestas en la Plaza de la Bandera, algo que capitalizó indudablemente el Partido Revolucionario Moderno y su candidato y disparó los números, unos números que eran pues muy circunstanciales de ese momento y difíciles de alargar en el tiempo, máxime cuando las elecciones tuvieron que pasar de fecha para más adelante. ¿No creen que esto influyó notablemente en este bajón, la dificultad de poder mantener esos números originales? Hey. Sí, efectivamente, porque cuando vemos la comparación entre esta entrega de la encuesta y la anterior, vemos dos cosas. Primero, que los indecisos crecieron a expensas del candidato Luis Abinader y que Gonzalo Castillo creció a expensas de Leonel Fernández. El crecimiento tanto de Gonzalo como de los indecisos fue íntegro, quitándole a uno y otro. Entonces, ¿por qué sucede, por ejemplo, en el caso de los indecisos? En marzo había una efervescencia, había una emotividad y había una pasión en contra del partido oficial. Entonces ya conforme avanza el tema de la pandemia, el sentimiento es distinto. Efectivamente queda un descontento por lo que fue aquel fracaso de febrero, pero ya no es algo que la gente piense
durante lo que es su día. Quizás se levantan pensando en, bueno, ¿qué va a pasar ahora con mi trabajo? ¿Qué es lo que va a pasar con el estado de emergencia? ¿Qué es lo que va a pasar con el turismo en República Dominicana? ¿Qué es lo que va a pasar con todo lo relacionado a la economía que me impacta a mí de nivel personal? Entonces todo lo relacionado a ese sentimiento negativo que se tradujo en un resultado positivo ya no es algo tan determinante. Segmento que vuelvo y digo es mayormente independiente o por lo menos crítico, porque es quizá un segmento más cercano a la oposición, pero es un segmento que no es activista, es un segmento de otra manera, dar otra razón para que se movilice, porque ya en el momento de castigar al Partido de la Liberación Dominicana lo hicieron el 15 de marzo. Entonces ahora hay que pensar en otra cosa más allá de castigar. Y efectivamente tú mencionas, Felipe, todo lo que ha sido el contexto cambiante, cómo eso ha beneficiado la estrategia de Gonzalo Castillo, y eso es innegable, porque hay que ver algo. El peor trabajo que puede tener ahora mismo quizá líder opositor en cualquier país, porque es muy difícil uno hablar o hacer lo que la gente quiere escuchar o recibir. Porque el gobierno tiene efectivamente un monopolio de lo que la gente quiere escuchar y recibir. Entonces, un gobierno que efectivamente está tomando medidas, en un segmento de la población están siendo bien recibidas, es natural que su candidato suba. Yo siempre he discrepado con varios amigos cuando decían que existía ya lo que era la desbandada del Partido de Liberación Dominicana de manera absoluta. Al contrario, el Partido de la Liberación Dominicana sigue siendo un gobierno que no ha visto una crisis como la del 2003, que en ese caso se quedaron sin caja chica. Ahora tienen caja chica, entonces un resultado por debajo del 30%. Para mí no era algo verosímil. Ahora bien, lo importante es siempre definir cuál es el camino. Y ese 13% de indecisos, por las razones que hemos hablado, que fue precisamente el descontento de febrero y la manifestación de marzo en el voto, muy probablemente son opositores críticos.